Hola a todos, el día de hoy venimos a exponerles un poco sobre el capítulo 3 del libro de transferencia de calor y masa. En este capítulo se hablará un poco sobre la transferencia de calor sin la intervención de ecuaciones diferenciales. Se establecerán relaciones entre la resistencia térmica y la conducción unidimensional de calor en estado estacionario. Comencemos. La resistencia térmica de un medio depende de la configuración geométrica y las propiedades térmicas del medio. Ella es análoga a la relación para el flujo de corriente eléctrica. La ecuación para la conducción de calor a través de una pared plana se puede reacomodar para tener la resistencia térmica de conducción, la resistencia térmica de la convección. Cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección es muy grande, la resistencia a la convección se hace cero y Ts es igual a la T infinita, es decir, la superficie no ofrece resistencia a la convección y por lo tanto no desacelera el proceso de transferencia de calor. Se tiende a esta situación en la práctica en las superficies en donde ocurre ebullición y condensación. Asimismo, note que la superficie no tiene que ser plana. Para la resistencia, la convección es válida para superficies de cualquier forma, siempre que sea razonable la suposición de que el H es constante y uniforme. Cuando la pared está rodeada por un gas, los efectos de la radiación que hemos ignorado hasta ahora pueden ser significativos y es posible que sea necesario considerarlos. Una superficie expuesta al aire circundante comprende convección y radiación de manera simultánea y la transferencia de calor total en la superficie se determina al sumar o restar, si tienen direcciones opuestas, las componentes de radiación y convección. Las resistencias a la convección y a la radiación son paralelas entre sí y pueden provocar algunas complicaciones en la red de resistencias térmicas. El coeficiente de transferencia de calor combinado evita las complicaciones asociadas a la radiación. La resistencia térmica de un medio depende de la configuración geométrica y las propiedades térmicas del medio. Es análoga a la relación para el flujo de corriente eléctrica. La ecuación para la conducción de calor a través de una pared plana se puede reacomodar para tener resistencia térmica de conducción, resistencia térmica por convección. Cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección es muy grande, la resistencia a la convección se hace cero, es decir, la superficie no ofrece resistencia a la convección y por lo tanto no desacelera el proceso de transferencia de calor. Para la resistencia a la convección es válida para superficies de cualquier forma, siempre que sea razonable la suposición de que H es constante y uniforme. Cuando la pared está rodeada por un gas, los efectos de radiación que hemos ignorado hasta ahora pueden ser significativos y es posible que sea necesario considerarlos. Las resistencias a la convección y a la radiación son paralelas entre sí y pueden provocar algunas complicaciones en la red de resistencias térmicas. El coeficiente de transferencia de calor combinado evita todas las complicaciones asociadas con la radiación. Las resistencias térmicas en condiciones estacionarias están dadas por la razón de la convección de calor hacia la pared igual a la razón de la conducción de calor a través de la pared igual a la razón de la convección de calor desde la pared. Note que las resistencias térmicas están en serie y la resistencia térmica equivalente se determina simplemente al sumar cada una de las resistencias. Esto se resume en que la rapidez de la transferencia de calor estacionaria entre dos superficies es igual a la diferencia de temperatura dividida entre la resistencia térmica total entre esas dos superficies. Otra observación que se puede hacer es que la caída de temperatura a través de cualquier capa es proporcional a la resistencia térmica de esta. Entre mayor sea la resistencia, mayor será la caída de temperatura. A veces resulta bastante conveniente expresar la transferencia de calor a través de un medio de una manera análoga a la ley de Newton. El coeficiente de calor por transferencia general suele utilizarse en los cálculos de transferencia de calor con intercambiadores. También se utilizan cálculos de transferencia de calor a través de ventanas y es conocido como el factor U. Por lo tanto, para la unidad de área, el coeficiente de transferencia de calor total es igual al inverso de la resistencia térmica total. En la práctica a menudo se encuentran paredes planas que constan de varias capas de materiales diferentes. Todavía se puede usar el concepto de resistencia térmica con el fin de determinar la razón de transferencia de calor estacionaria a través de esas paredes compuestas. Considere una pared plana que consta de dos capas, como un muro de ladrillos con una capa de aislamiento. La razón de transferencia de calor estacionaria a través de esa pared compuesta se debe expresar de la siguiente manera, donde R total es la resistencia térmica total. A partir de la red de resistencias térmicas que dichas resistencias están en serie y por lo tanto la resistencia térmica total es simplemente la suma aritmética de cada una de las resistencias térmicas que se encuentran en la trayectoria de la transferencia de calor. Resistencia térmica por contacto.
En la realidad, incluso las superficies planas que aparentan estar lisas a simple vista resultan estar más bien ásperas cuando se examinan con un microscopio con numerosos picos y valles. Es decir, una superficie es microscópicamente áspera sin importar cuán lisa parezca estar. Cuando dos superficies de este tipo se comprimen una contra la otra, los picos forman buen contacto material, pero los valles formarán vacíos con el aire. Como resultado, una interfase contendrá numerosas brechas de aire de tamaños variables que actúan como aislamiento debido a la baja conductividad térmica del aire. Por lo tanto, una interfase ofrece algunas resistencias a la transferencia de calor y esta resistencia por unidad de área de la interfase se llama resistencia térmica por contacto, que se representa como RC. Al considerar la transferencia de calor a través de dos barras metálicas de área de sección transversal A, que se comprimen una contra la otra, la transferencia de calor a través de la interfase de estas dos barras es la suma de las transferencias a través de los puntos de contacto sólido y de las brechas en las áreas donde no se tiene contacto y se puede expresar como. También se puede expresar de manera análoga a la ley de Newton del enfriamiento, como donde A es el área aparente de la interfase y T interfase es la diferencia efectiva de temperatura en dicha interfase. La cantidad Hc, que corresponde al coeficiente de transferencia de calor por convección, se llama conductancia térmica por contacto y se expresa como. También está relacionada con la resistencia térmica por contacto es decir, la resistencia térmica por contacto es la inversa de la conductividad térmica por contacto. El valor de la resistencia térmica por contacto depende de la aspereza de la superficie y de las propiedades de los materiales, así como de la temperatura y de la presión de la interfase y del tipo de fluido atrapado en esta. Se puede observar que la resistencia térmica por contacto disminuye al disminuir la aspereza superficial y al aumentar la presión de la interfase. También se puede disminuir la resistencia térmica por contacto mediante la aplicación de un líquido térmicamente conductor llamado grasa térmica, como el aceite de silicona, sobre las superficies antes de comprimir una contra otra. También se puede reducir la resistencia térmica por contacto reemplazando el aire que se encuentra en la interfase por un mejor gas conductor, como el helio o el hidrógeno. Otra manera de minimizar la resistencia por contacto es insertar una hoja metálica suave, como el estaño, plata, cobre, níquel o aluminio entre las dos superficies. Redes generalizadas de resistencias térmicas. Considere la pared compuesta, la cual consta de dos placas paralelas. La red de resistencias térmicas que consta de dos resistencias en paralelo. Puesto que la transferencia de calor es la suma de las transferencias a través de cada etapa, se tiene la siguiente fórmula. Si se utiliza la analogía eléctrica, se obtiene, donde podemos observar que en la fórmula está así, ya que las resistencias están en paralelo. Ahora se considera la disposición combinada serie-paralelo que se muestra en la figura. Una vez más, la razón total de transferencia de calor a través del sistema compuesto se puede expresar como, donde se pueden observar estas dos fórmulas. Una vez más que se evalúan cada una de las resistencias térmicas, se pueden determinar con facilidad la resistencia total y la razón total de transferencia de calor a partir de las relaciones antes dadas. El resultado que se obtenga será un tanto aproximado, puesto que las superficies de la tercera capa es probable que no sean isotérmicas y es posible que ocurra transferencia de calor entre las dos primeras capas. Dos suposiciones que por lo común se establecen al resolver problemas multidimensionales complejos sobre transferencia de calor al tratarlos como unidimensionales sobre cualquier pared plana normal al eje X es isotérmica y cualquier plano paralelo al eje X es adiabático. Estas dos suposiciones conducen a redes diferentes de resistencia y como consecuencia a valores diferentes, pero cercanos, para la resistencia térmica total y por lo tanto para la transferencia de calor. El resultado real se encuentra entre los dos valores. Conducción de calor en esferas y cilindros. Se considera la conducción estacionaria del calor a través de un tubo de agua caliente. El calor se pierde en forma continua hacia el exterior a través de la pared del tubo e intuitivamente se siente la transferencia de calor a través de este que se efectúa en dirección normal a su superficie y no tiene alguna transferencia significativa en otras direcciones. Teniendo en cuenta esto, planteamos que el tubo tiene un espesor delgado, por consiguiente el gradiente es relativamente grande. Además de esto, consideramos que los fluidos dentro y fuera de este permanecen constantes, por consiguiente consideramos que el tubo puede considerarse en una condición estacionaria y unidimensional. En este caso, la temperatura del tubo depende solo de la dirección del fluido, la dirección radial.
y se puede expresar como T es igual a T sub R. En estas operaciones estacionarias no se tiene en cuenta el cambio de temperatura del tubo con el tiempo en cualquier punto. Por lo tanto, la razón de transferencia del calor hacia el tubo debe ser igual a la razón de transferencia del calor hacia afuera de él. Esto se debe al espesor. Considerando unos espesores bastante delgados, se puede organizar de esta forma la conducción del calor y a su vez las corrientes de calor que circulan a través de ellas. Teniendo en cuenta esto, se plantean dos sistemas de ecuaciones, tanto para el cilindro como para la esfera. La resistencia del cilindro es igual al logaritmo natural del radio exterior dividido el radio interior, dividido a su vez por 2 veces pi por la longitud y por la conductividad térmica. En el caso de la esfera, la resistencia se calcula de manera diferente, siendo el radio exterior restado del radio interior y dividiéndose entre su área por la conductividad térmica que éste posee. De esta forma se organizan las resistencias que poseen los dos cuerpos y se plantean las ecuaciones que están en pantalla. Ahora consideramos el flujo unidimensional de calor en estado estacionario a través de la capa cilíndrica o esférica que está expuesta a la convección en ambos lados hacia los fluidos que están a la temperatura T infinito 1 y T infinito 2, con coeficientes de transferencia de calor H1 y H2 respectivamente, como se muestra en las figuras en pantalla. De tal manera, planteamos el sistema de ecuaciones de resistencia basándonos en este contenido. Teniendo en cuenta esto, obtenemos una resistencia tanto para el cilindro como para la esfera de manera diferencia, diciendo que la resistencia total es la resistencia de la convección 1 más la resistencia del cilindro más la resistencia de la convección 2 para el caso del cilindro, teniendo en cuenta que evaluamos esto en las condiciones de frontera. Para el caso de la esfera es exactamente el mismo sistema, teniendo en cuenta la resistencia total es igual a la resistencia de convección 1 más la resistencia de la esfera más la resistencia de la convección 2. Teniendo en cuenta esto, los cilindros y las esferas con múltiples capas suelen trabajarse matemáticamente como en el caso de las paredes planas que ya hemos mencionado antes. Simplemente se suma una resistencia adicional en una serie por cada capa adicional. Teniendo en cuenta esto, el cilindro y la esfera con múltiples capas tienen una resistencia total que es igual a la resistencia de convección 1 más su resistencia, sea del cilindro o sea de la esfera, en la capa 1, igual en la capa 2, más la de capa 3 y la resistencia por convección en su capa 2. Para finalizar, la red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de un cilindro compuesto de 3 capas, sujeto a una convección en ambos lados, se muestra a continuación en pantalla. Como se puede ver, se tienen las condiciones de H1 y H2 constantes. Lo mismo para sus cambios de temperatura, teniendo en cuenta las resistencias que hay entre capa y capa y las capas que cuentan estas. Si el cuerpo fuera una esfera, se organizaría de la misma manera, solamente que se tendría en cuenta cuántas capas de resistencia tienen en esta esfera, haciendo el cambio en sus ecuaciones matemáticas. Como siempre, agradecemos mucho su atención. Esperamos que les haya gustado este resumen, este pequeño abrebocas al mundo de la transferencia de calor. Pronto esperamos sus comentarios y agradecemos por su visita. Nos vemos luego.